El indulto y derecho de gracia de Alberto Fujimori, concedido por el presidente Kuczynski, ha generado la reacción de organizaciones de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de ONU para Derechos Humanos lamentó la decisión de otorgar el indulto y el derecho de gracia al expresidente peruano entre los años 90 y 2000. Según Américo Incalcaterra, representante regional del Comisionado de Derechos Humanos, la concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo a la luz de las normas internacionales de derechos humanos. Esta es la opinión de Naciones Unidas con el secretario que tiene que ver con lo que es la defensa de derechos humanos. Mientras que el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, también se pronunció sobre el tema. Esto fue lo que dijo. Abrao, indultar a Fujimori habiendo la opción de trasladarlo a un hospital, personalmente me parece un acto político que ignora la proporción entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Una ofensa a las víctimas no es reconciliación, es simple impunidad. Y para el director de América de Human Rights Watch, una organización gubernamental, José Miguel Vivanco, él escribió esto en Twitter. Lamento el indulto humanitario a Fujimori en lugar de reafirmar que en un Estado de Derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de PPK, amigo, la cuenta de Twitter, en el poder. ¿Otro más? La Corte Interamericana de Derechos Humanos debería examinar primero si la evaluación médica fue genuina, segundo si, de no ser genuina, evitó arbitrariamente que Fujimori cumpliera una pena proporcional a las graves violaciones de derechos humanos por las que fue condenado. Esta iniciativa puede tener futuro. Y veamos ahora una reacción política que viene desde Chile y que ha sido hecha por un ex candidato presidencial de derecha, que está a la derecha de Piñera y que además defiende a Augusto Pinochet, el director chileno. Él sí se ha pronunciado a favor. Él es la voz que está a favor de este indulto. Escuchemos o veamos lo que dijo José Antonio Kast. Indulto a Fujimori en el Perú es un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no venganza. Un anciano de 80 años no merece morir en la cárcel independientemente de los delitos horribles que haya cometido. Bueno, otra candidata también tenemos, Carlos Olmes Trujillo, precandidato del Centro Democrático Uribismo, dice: a algunos les parece malo el indulto humanitario a Fujimori, preso hace muchos años, y bueno, indulto de hecho a miembros de la FARC culpables de delitos atroces, quienes no pagarán un solo día de privación de libertad porque así lo acordaron con el presidente Santos. Qué horror. Bueno, eso es otra historia, difícil de comparar, ¿no? Sí, bueno, además hay penas alternativas, que es lo que se acordó, digamos, entre el gobierno y las FARC. Pero en todo caso uno no tiene que estar a favor del indulto a Fujimori y en contra de lo que ocurrió en el caso de las FARC. Puede, digamos, estar en contra de ambos, por ejemplo. Bueno, y llama la atención que quien esté a favor en Chile sea el candidato que defiende a Pinochet, ¿no? Que además se equivoca cuando dice que es una cuestión de justicia, porque al margen de lo que uno piensa el indulto, el punto es que el indulto no limpia la pena. Bajo las leyes peruanas, Fujimori sigue siendo culpable de los delitos por los que se le condenó. Simplemente no va a cumplir el resto de la condena. Pero habría que recordar que no solo fue declarado culpable en un juicio público que respetó las normas de debido proceso, sino que incluso aceptó algunos de los cargos, se allanó a los cargos de corrupción. Y la familia estuvo presente en todas las audiencias. Claro, pero a ver, ¿qué cosa es allanarse a los cargos de corrupción? Aceptar que eres culpable. Aceptar que era culpable, porque la otra opción era decir, soy inocente, vayamos a juicio. Y defenderse. No hubo juicio porque no presentó defensa. Así es, entonces sí aceptó corrupción y estaba preso por los delitos de secuestro y asesinato. Veamos ahora en el enlace qué dice Amnistía Internacional. Estamos con Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú. Para Amnistía Internacional, el indulto debilita la lucha contra la impunidad. Marina, por favor, queremos tu opinión. Buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, para Amnistía Internacional esto es un duro golpe en la lucha contra la impunidad. En Perú y a nivel mundial, ¿no? Porque debemos recordar que el juicio contra Alberto Fujimori fue un juicio en el que
se cumplió absolutamente con todo el debido proceso, tuvo mucha observación internacional y realmente este indulto pues, nos deja con algunas dudas por la rapidez, por el periodo en el que ha sido, sobre la transparencia y sobre el debido proceso del propio indulto. Entonces sí consideramos que es un duro golpe contra la lucha contra la impunidad. Y debemos hablar, estamos hablando todo el tiempo de indulto, pero es indulto y derecho de gracia. Esto quiere decir que, por ejemplo, el juicio que tiene pendiente Alberto Fujimori sobre Pativilca, en el cual murieron 6 campesinos y que todavía está en vista a la sentencia, pues quedaría totalmente excluido. Entonces, ahí sería realmente pues, una impunidad total, porque las víctimas ni siquiera tendrían derecho a saber si fue o no fue culpable. Y además da la impresión, por las condiciones en que se ha dado y por la situación en la que vemos al expresidente y cómo se ha manejado el proceso de la evaluación médica, más parece un indulto político que humanitario. Lo que tenemos que distinguir, como ha dicho ahora mismo Farid, es que la diferencia entre un indulto y una medida humanitaria, ¿no? El indulto, aunque se le sigue considerando obviamente culpable, sí que anula los efectos de la pena. Sin embargo, si realmente una persona está gravemente, o sea, con una enfermedad grave, una enfermedad terminal, en la cual estar en la cárcel, pues implica que la enfermedad vaya a tener un deterioro, que la salud vaya a tener un deterioro, puede tener, por ejemplo, un arresto domiciliario, arresto hospitalario en este caso, ¿no? Y esa medida no se ha dado, o sea, se ha optado más por el indulto, que es realmente pues dejar a la persona en libertad. Ahora, ¿de qué manera crees tú, un país como el Perú, que aspira a ser parte de la OCDE, que no lo va a hacer por el momento, pero está en esa línea y ser parte de la comunidad internacional, cómo afecta esta decisión? Sí, lo que tendría que cumplir, bueno, Perú, como todos los países, no solo los miembros de la OCDE, sino realmente todos los países, y también países que han firmado, como Perú, tratados internacionales, este respeto hacia los derechos humanos y este respeto hacia las víctimas. Las víctimas llevan desde el mes de julio solicitando al presidente Kuczynski una audiencia, le están pidiendo una reunión y desde julio no han conseguido reunirse con él. Entonces, realmente lo que nos planteamos es cuál es la importancia para este gobierno que tienen las víctimas de violaciones, de graves violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de delitos que han sido considerados delitos de lesa humanidad. ¿Y qué ha pensado de los argumentos que ha dado el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Él ha hablado de excesos y de errores, de la necesidad de pasar la página. No podemos hablar de pasar la página sin tener en cuenta siempre a las víctimas. Lo más importante es el respeto a los derechos humanos y el respeto, el tener en cuenta siempre lo que las víctimas piensan. O sea, no se pueden, parece que solo se ha hablado con una parte, no se ha hablado realmente con la otra, y en cualquier caso hay una sentencia y hay una sentencia que se tiene que cumplir. Y repito, no es que estemos en contra de unas medidas humanitarias, como puede ser, por supuesto, todas las medidas sanitarias, de salud, hospitalarias que sean requeridas para él o para cualquier preso, para que no deterioren gravemente una enfermedad que pudiera estar en terminal. Pero es que efectivamente, como estabas mencionando antes, Josefina, no queda realmente claro cómo ha sido el proceso y, en nuestra opinión, las declaraciones que ha dado el presidente no aclaran cuál ha sido el proceso. Marina, muchas gracias por estar con nosotros vía Skype. Era Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Sí, bueno, lo que decía Marina, ¿no? Esto de la manera como ha sido dado el indulto, el momento en que ha sido dado, las condiciones políticas, la situación política en la que estábamos. Es difícil considerar pues que se han considerado solamente argumentos humanitarios. Bueno, incluso cuando uno ve simplemente el tema, se dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene jurisdicción porque no fue condenado por delitos de lesa humanidad.
Pero las propias leyes peruanas, más allá de lo que diga el derecho internacional humanitario, establecen, hasta donde tengo entendido, que no procede un indulto para casos de condenas por secuestro agravado, que es el caso de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Claro. Entonces, por eso, según las propias leyes de nuestro país, al margen de lo que diga el derecho internacional o cortes extranjeras, el indulto no procede en ese caso, tengo entendido. Sobre el tema de la gracia, César Azabache, por ejemplo, igual que, claro, lo que pasa es que él es, Rivera es abogado de una de las partes, las víctimas, Garros Altos y La Cantuta. César Azabache, un constitucionalista independiente, hasta donde tengo entendido, pues no tiene filiación política conocida, dice que en el caso del expresidente Fujimori, la gracia requiere un procedimiento de 24 meses, cuando menos, y que en este caso solo habían transcurrido 10 desde que en Chile se autorizó el inicio de un juicio por el caso Pativilca. Entonces tampoco cumpliría las condiciones para la gracia presidencial, que básicamente pone fin a los procesos en curso, en su contra, ¿no? Entonces, incluso desde la perspectiva de las propias leyes peruanas hay motivos para cuestionar esto. Y hablaba de impunidad, ¿no? Marina Navarro de Amnistía Internacional. Hay casos en que se ha buscado impunidad también, como en la Argentina, por ejemplo, y no han terminado bien. No, de hecho en Argentina hubo 3 intentos, todos fallidos, ¿no? Sí. Primero, los militares antes de irse, ya aprueban la Ley de Pacificación Nacional en 1983, que en Argentina se conoció como la Ley de Autoamnistía. Bueno, esa ley fue derogada por el siguiente gobierno democrático, el de Alfonsín, que entró con la consigna de no a la impunidad. Sin embargo, el propio Alfonsín luego hace aprobar en 1986 la Ley de Punto Final, que establece que pasado un cierto tiempo ya no se pueden plantear cargos penales por violaciones a derechos humanos, pero esa es a su vez derogada en 2003 por el Parlamento. Menem aprueba indultos para los militares que ya estaban condenados entre el 89 y el 90, pero las Cortes luego los declaran inconstitucionales. Ya, punto final y obediencia debida. Sí. Y ambas fueron revocadas. Ahora sí fue un largo tiempo el que estuvieron vigentes. Eso sí. Pero pagaron condena finalmente los sí, en el caso de algunos militar murieron en prisión.